Más de 100 países firmaron un acuerdo para reducir las emisiones de gas de metano. El pacto promovido en la COP26 por los Estados Unidos busca reducir un 30% de las emisiones para el año 2030. Y al margen también se firmó un acuerdo para frenar la deforestación y proteger los bosques. Aquí nuestra crónica. Este nivel de deforestación es el que los líderes mundiales esperan detener y revertir antes de que sea demasiado tarde. Es histórico porque se han comprometido a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra hasta 2030. Más líderes que nunca han firmado para no solo detener, sino revertir y proteger nuestros bosques. Se trata de países del norte y del sur con bosques templados y bosques tropicales, pero también de naciones como China, Rusia y Brasil, que poseen parte de las mayores superficies forestales del mundo. Los países firmantes poseen en conjunto casi el 85% de los bosques de todo el mundo. Para protegerlos de la tala y otras amenazas, han prometido unos 19.000 millones de dólares en financiamiento. Los críticos, sin embargo, dicen que la deforestación se debe en su mayoría a la ganadería y que es necesario hacer más para solucionar el problema. Necesitamos que los líderes mundiales reconozcan el papel que desempeña la agricultura en la deforestación y que diseñen un plan para financiar una transición justa para los agricultores implicados. Casi la mitad de todos los bosques ya han sido talados y expertos advierten que apenas queda tiempo para salvar los pulmones de la tierra. Los árboles son esenciales en la lucha para disminuir los índices de carbono. Sin ellos, los esfuerzos por detener el calentamiento global serán en vano. Y ha sido una jornada de muchas reuniones y al menos 2 anuncios que merecen la atención de nuestro enviado especial a Glasgow. Ustedes lo ven, el periodista Andreu Jerez. Andreu, realmente un gusto saludarte. Y sabemos, ha habido novedades en torno a las emisiones de gas metano. Decíamos, uno de los gases más contaminantes y además el otro pacto catalogado como histórico para la protección de los bosques. ¿Pero son realmente para entusiasmarse? Cuéntanos. Hola Jenny. Bueno, realmente es difícil entusiasmarse con este tipo de cumbres, no tanto por los anuncios o por los compromisos que se anuncian, sino más bien por los precedentes de incumplimiento que nos llevamos acumulando durante los últimos 20 años en las diferentes cumbres del clima. En todo caso, sí que es verdad que en esta cumbre los principales participantes están coincidiendo que esta puede ser una de las últimas oportunidades para salvar el planeta de la catástrofe climática. Y en esa misma línea van los 2 principales anuncios firmados hoy por más de 100 países. El primero es, como comentabas, acabar con la deforestación hasta final de esta década, y el segundo es reducir en un 30% las emisiones de gas metano que se producen, por ejemplo, por la extracción de carbón o por el ganado vacuno. Esos 2 acuerdos han sido firmados por 2 grandes latinoamericanos, como son Brasil y Argentina. El presidente del primer país, sin embargo, ha negado en numerosas ocasiones que el cambio climático sea tan grave como se dice la mayor parte de comunidad científica. Sin embargo, también hay ausencias destacadas, como son las de China, Rusia e India, 3 de los principales emisores de gas metano, y eso es precisamente, ese tipo de ausencias es precisamente lo que hace rebajar el entusiasmo sobre este tipo de cumbres como la de Glasgow. Andreu, todo esto hablamos del otro acuerdo, que es el que crea un fondo de protección en favor de los entornos naturales, de los eternamente olvidados, las comunidades indígenas. ¿De cuánto dinero estamos hablando y cómo se van a repartir estos fondos? Sí, este ha sido uno de los anuncios más celebrados por la comunidad, por la sociedad civil y especialmente por las comunidades indígenas y sus organizaciones que los representan en esta cumbre. Se trata del mayor compromiso público-privado para enviar 1.700 millones de dólares a las comunidades indígenas de diferentes partes del planeta, entre ellas América Latina. Hay que destacar que se trata de un envío de una contribución directa a las comunidades indígenas sin intermediarios. Los gobiernos de Alemania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos, más 17 instituciones privadas se comprometen a dedicar ese dinero a las comunidades indígenas para que sean ellas las que se encarguen, las que protagonicen con sus conocimientos ancestrales y con sus prácticas ancestrales la defensa de las reservas naturales y de los bosques y del clima, digamos, que ellos se conviertan en la primera línea del combate contra la crisis climática. Los activistas con los que he podido hablar me han destacado que no
solamente están contentos por el monto del dinero, que es histórico, sino también por el hecho de que esto sea un mensaje político que convierta a los indígenas en protagonistas de esta lucha contra el cambio climático y no en víctimas del cambio climático, como han sido sobre todo hasta el momento. Eso solo acuerdo ya vale la pena. Muchas gracias, Andreu Jerez, enviado especial de Deutsche Welle a Glasgow. Hasta pronto. Y claro, la reducción del gas metano tiene también una implicación en lo económico y hablamos de eso con Irene Carrillo. Bienvenida. Hola, pues así es. El acuerdo de una hoja de ruta para reducir las emisiones de gas metano, como les decíamos, es uno de los mayores compromisos del segundo día de la conferencia climática en Glasgow. Ya hay 100 países que se adhieren al plan de reducción de emisiones de metano en un 30% de aquí al año 2030. Este gas es uno de los principales causantes del calentamiento global. Su efecto sobre la atmósfera es mucho mayor que el del dióxido de carbono. La cumbre del clima en Glasgow continuará durante toda esta semana. Y en decisiones como esta sobre el metano tienen un impacto en la economía. Sobre esto vamos a hablar ahora con José David Navarro. Hola, José. El metano procede de fuentes muy diferentes, desde la ganadería hasta la minería del carbón. ¿De qué manera piensa Alemania afrontar el reto de reducir las emisiones en un 30%? Hola, ¿qué tal? Pues este es precisamente uno de los temas de los que forma parte las discusiones para el nuevo gobierno aquí en Alemania. Por ejemplo, lo que se refiere al decir adiós al carbón y a las centrales que producen energía a través de del carbón. En un principio se habló del 2038, pero ahora se ha dejado entrever que podría adelantarse al año 2030, con las implicaciones también para la economía que eso tendría. Habrá más detalles seguramente en las próximas semanas, cuando esas negociaciones ya estén más en la parte de la conclusión. Pero también, y en la mayoría, las emisiones de gases de efecto metano proceden de la ganadería intensiva. Y aquí en realidad también los consumidores tenemos nuestra parte de responsabilidad. Aquí, por ejemplo, en Alemania poco a poco se está cambiando esa tendencia. El año pasado, en el 2020, se registró el menor consumo de carne por persona desde que hay registros en 1989. Bueno, y la industria del crudo y la del gas son también fuentes de metano. ¿Qué impacto va a tener el acuerdo en una industria que seguirá siendo muy demandada por décadas? Aquí la clave en realidad es la tecnología, es decir, esta industria, para poder sobrevivir en el futuro, también tiene que buscar la forma de seguir abasteciendo esa demanda, que, como adelantas, va a seguir siendo muy alta, pero hacerlo de manera menos contaminante, ¿no? Sobre todo porque esa demanda va a proceder además de países que ya son muy contaminantes, como es el caso de China o de India, que por cierto no se han sumado a este acuerdo del metano. Otro de los vías de negocio de la industria del petróleo en el futuro es la de reconvertirse para la captación de estos gases e inyectarlo en las cavernas, que se queden vacías después de la extracción del crudo. Este es un extremo que necesitaría muchísima inversión, pero, como les digo, puede ser una vía que se desarrolle en el futuro. José David Navarro, muchas gracias por este análisis.